hace un tiempo me puse a pensar y digo, hablamos de muchas cosas cuando nos juntamos, hablamos de siempre de cómo estamos, cómo están los parientes, situaciones buenas, alguno que por ahí está complicado con alguna enfermedad y eso, pero cuando nos enteramos y a todos nos pasa que tenemos algún conocido, algún familiar o nosotros mismos que estamos pasando por una etapa de depresión, es como que lo vemos como una mala palabra y salimos rápido de ese comentario. No, vos sabés que estoy medio deprimido, pero ya me voy a levantar, o está pasando este proceso o tal proceso de angustia, de depresión, y la gente es como que no lo nombra mucho. Por ahí sí te nombra otras dificultades, pero no la depresión. Hay mucha información, es algo que todos hemos escuchado, yo creo, a esta altura. Creo que si no tenemos algún conocido, sí, o tenemos algún pariente, algún amigo que tiene un familiar en esa situación, entonces uno se pregunta qué es la depresión para saber si nosotros también la vivimos, porque muchas veces hablamos de estrés, hablamos de angustia, hablamos de ataques de pánico, y lo tocamos de oído y sí, no, a mí nunca me pasó el estrés, nunca me pasó la angustia, y la verdad que muchas veces no sabemos a qué significa estos procesos, a qué refiere los síntomas. Entonces me puse un poco a investigar y, y empiezo a analizar lo que es la depresión. Y la depresión es una enfermedad que afecta el estado de ánimo, afecta el placer, el interés en las actividades diarias. Es una etapa que trae síntomas no solamente en lo espiritual, no solamente en lo anímico, sino también en lo físico. Cuando uno entra, por ejemplo, en un estado de depresivo, de depresión, empiezan cambios químicos en nuestro cuerpo y afectan nuestro cerebro, afectan todo lo que es nuestro físico. Por ejemplo, empezamos a tener problemas con la generación de neurotransmisores, de serotonina, de dopamina, esta la voy a leer, neuropinefrina, que son los responsables de regular el estado de ánimo. Empieza a causa de esto una inflamación en el cerebro, empieza también una reducción del hipocampo, que es el área de la memoria y del aprendizaje, y también empieza una menor actividad en el lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es lo que nos controla o nos lleva a utilizarlo cuando tomamos decisiones, cuando tenemos que planificar algo y están metidas nuestras emociones. Todo eso, el lóbulo frontal se ve afectado. ¿Por qué? Por un estado de ánimo que empieza a tomar el control de todo nuestro físico. Es espiritual, es anímico, es almático, por así decirlo, para que se entienda, pero se empieza a repercutir en lo físico. Empezamos a tener fatigas, empezamos a tener cansancio. Hemos escuchado de muchas personas que sufren un estado de depresión y se encierran, no quieren levantarse, no quieren salir, no tienen fuerza, porque hay personas, a mí me ha pasado en etapas, que no he tenido fuerza ni ganas de hacer cosas. No he estado postrado en una cama, pero la verdad que estaba cabizbajo, sin fuerza, sin ganas, y hoy, teniendo información, digo, bueno, no, pasé una etapa de una depresión. También empezamos con problemas del sueño, de los dos extremos, o no podemos dormir y estamos maquinando, o dormimos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, por lo cual empiezan dolores físicos, molestias físicas, empiezan cambios en el apetito, o no comes nada o te comes todo y cambia también todo tu metabolismo, entonces también se debilita el sistema inmunológico y en algunos casos también se empieza con problemas cardíacos, entonces es algo que no es chiste, cuando uno empieza a hablar de lo que es depresión y que afecta tanto a las personas, no es chiste a la hora de que alguien nos comenta o nos dice que está pasando tal etapa. El tema es que quién nos puede ayudar en esa situación. Bueno, en este punto, y a mí me sorprendió porque uno dice depresión es un estado de ánimo y hay dos estilos de depresión. Una que es endógena, que es una depresión que se genera a causa de lo biológico, del metabolismo, y que tristemente
sí o sí se tiene que tratar por medio de medicación que regule todo lo que es el organismo para empezar a mejorar. Uno se siente caído por el de estado de ánimo, se siente deprimido, se siente como que tiene anteojos de sol puesto y todo está oscuro todo el tiempo y no entendés por qué, no entendés por qué vino, por qué entró en esta etapa. Les pasa mucho y por ahí algunos van a saber, hay muchas mujeres que después de tener un embarazo sufren una depresión posparto que se le dice, y entonces los médicos le dan vitaminas, le dan ciertos ansiolíticos, le dan algunos medicamentos y lo van regularizando porque es una etapa que a causa del desorden hormonal que sufrió se ve afectado su ánimo, entonces es biológico, no se sabe por qué viene, no se sabe por qué uno está deprimido y claro, hay un desorden en lo bioquímico del cuerpo, entonces sí o sí, lamentablemente, hay que ir, lamentablemente no, hay que ir al médico cuando se sufre ciertas cosas que no se saben por qué pasa. Igual que cuando te duele un poquito el pecho, empezás a tener dolores en los músculos, che, no sé qué hice, voy al médico a ver que te diga qué hiciste, por ahí tenés un esguince, por ahí tenés un exceso de colesterol, como hoy hablábamos, y entonces empezás con síntomas, entonces vamos al médico en lo que es anímico también, ¿no? Cuando no sabes por dónde viene, que hay patrones irregulares, hay fatiga crónica, pero después, eso es la endógena, después hay otro estilo de depresión, que es la exógena. La endógena es interna, surge de lo bioquímico, de lo biológico hacia afuera, se manifiesta en nuestro estado de ánimo, pero la otra es al revés, totalmente al revés. Hay situaciones que vivimos que nos llevan a estar triste, que nos llevan a angustiarnos, a tener dolor, a tener angustia, y si no la trabajamos en el momento correcto, eso empieza a tomar control de lo físico. ¿Se entiende? Para por ahí nombrarlo de vuelta, la endógena sale de adentro de lo físico, de lo natural hacia afuera, hacia el estado de ánimo, y la otra es al revés. Pasa una situación, perdiste un familiar, te peleaste con el novio, te peleaste con un hijo, perdiste el trabajo, perdiste la billetera o te robaron el celular. Hoy creo que no hay, una de las cosas más angustiantes que tenemos es que te roben el celular o perder el celular. Entonces, y empieza una angustia y vos decís, che, justo se da con varias situaciones que surgen a la vez, justo te roban el celular, encima perdiste el trabajo y te rozaron el auto. Y empezás, che, ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Qué pasó? Que algunos empiezan a decir, me hicieron un gualicho, empiezan a analizar esas circunstancias, pero la realidad es que son choques en nuestras emociones que si no las trabajamos y si no las tratamos, empieza a afectar a nuestro físico. Y es necesario tener en cuenta estas cosas. Por ejemplo, si estamos pasando una etapa así y cambia rápidamente nuestro estado de ánimo, cambian nuestros sentimientos, tenemos de repente tristeza, como en las dos vas a tener tristeza, pero en una es fluctuante, a veces estás triste, después empieza a resolverse el problema, qué sé yo, te dieron los papeles del seguro el que te chocó el auto, te encontraron el celular o alguien te regaló un celular, entonces esa angustia empieza a bajar, esa depresión, ese estrés empieza a bajar, empieza a ceder. En el otro caso, en la endógena, no. Por más que encuentres soluciones, seguís triste, seguís angustiado. Y yo quiero también mencionar que hay un hombre en la Biblia, un hombre llamado Elías. Elías era un hombre que era usado por Dios, era un hombre que venía a la presencia de Dios, le hablaba, obró diferentes milagros de la mano del Señor, y sin embargo, siendo un hombre que estaba con Dios, pasó por una etapa así, pasó por una etapa angustiante. Cuenta la Biblia que Israel estaba adorando a otros dioses. Sabemos que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, que eligió al pueblo de Israel para él, y sin embargo dice la historia, dice la Biblia, que el pueblo de Israel empezó a elegir otros dioses a causa de la reina que estaba en ese momento casada con el rey de Israel, una reina de otro pueblo que introdujo dioses, introdujo sacerdotes de otras religiones, y este hombre, Elías, fue a confrontar a estos profetas y desafió en un duelo de dioses. Vamos a ver qué Dios gana, vamos a desafiar al Dios que ustedes sirven y al Dios que yo sirvo, y el Dios que gana, que responde, va a ser el Dios que vamos a adorar. Entonces ahí ponen una serie de pruebas
y milagrosamente, para resumir, responde el Dios de Israel, por lo cual, al responder el Dios de Israel, todo el pueblo empezó a volverse de sus sentimientos, de sus deseos, a adorar al Dios de Israel, y por ende, como se acostumbraba en aquel entonces, cuando algo era profano, cuando algo era incorrecto, por así decirlo, los mataban. Mataron entonces a los profetas de este dios Baal llamado. Entonces Elías, yo me imagino, vio la mano del Señor, vio la mano de Dios, cómo obró milagrosamente, y de repente recibe una amenaza de la reina. Vos mataste a los profetas que yo traje, vos mataste a los sacerdotes del Dios que yo adoro, bueno, ahora yo te voy a matar a vos. Y recibe una amenaza. Acaba de matar un montón de hombres a cuchillo porque servían a otros dioses, y vio la mano del Dios de Israel apoyándolo, y sin embargo recibe la amenaza de esta mujer, esta mujer era un demonio totalmente, era una mujer bravísima, bravísima, y no era algo infundado, sino que era realmente latente el peligro que corría, pero él podía haberse refugiado en lo que ya conocía, que era Dios. Sin embargo, habiendo vivido todo lo que vivió y anteriormente más milagros todavía que declara de la Biblia, dice que este hombre tuvo miedo, dejó al criado en un lugar, se escapó y dice que se echó a dormir. Y se echó a dormir y dice que vino un ángel que lo llamó, le dice, despiértate, come. Comió porque vio que había comida a los pies de donde estaba acostado, y se volvió a dormir. Acá vemos un hombre depresivo, sin fuerza, totalmente angustiado, que recibe una amenaza, y frente a todos los sucesos buenos que estaba viviendo, sin embargo, vino una amenaza, vino una situación, lo descolocó totalmente, y en eso que lo descolocó, lo superó la emoción, lo superó la angustia, no lo dejaba ver más allá de lo que estaba viviendo, porque eso nos hace, la depresión nos hace vernos a nosotros mismos como miserables, como pobrecitos, y no nos dejan ver más allá de lo que es real. Vemos solamente todo oscuro, vemos solamente que todo nos sale mal, pero quizás hay cosas que en ese proceso te están saliendo bien, como a este hombre que lo estaba llamando un ángel, le estaba viendo la respuesta de Dios. Sin embargo, él angustiado se vuelve a dormir, y esto sucede 2 veces, hasta que él se levanta, sigue su camino y dice que va a encontrarse con Dios a un monte donde generalmente iban estos profetas a buscar de Dios. Y dice que Dios le responde, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Sal afuera, porque se había metido en una cueva, un lugar oscuro, se había realmente escondido porque estaba angustiado. Yo me imagino en la vida de este hombre, conociendo a esta mujer que lo amenazó, que realmente era terrible, que no le importaba nada y que lo iba a perseguir hasta matarlo, y sin embargo, él había visto la mano de Dios. Sin embargo, los sentimientos, las emociones, cómo nos juegan en contra. Qué difícil es. Todos hemos pasado momentos de angustia, y viene alguien y te dice, bueno, pará, ya va a pasar, yo voy a estar con vos, vamos, te vamos a acompañar, podemos hablar, y bueno, querés saber nada, querés cerrarte en vos mismo, porque tenemos esa tendencia a cerrarnos, a pensar y a creer que nadie nos comprende, que nadie nos puede ayudar, y nos clavamos puñales al alma, al pensamiento. Cuán terribles son los pensamientos, ¿no? Cuando los dejamos hacer nido. Muchas veces yo uso el ejemplo que alguien te llama para hablar, te llama un jefe para hablar, te llama a alguien a que le tenés que rendir cuentas para hablar, ¿no? Y quizás no sabés qué te va a decir, y ya te imaginás lo malo. Te dice tu papá cuando eras chico, tu mamá, te dice, vení que quiero hablar con vos antes de comer. Y vos ya te imaginás lo malo, y quizás no hiciste nada, y quizás te quiere dar una recompensa, o te quiere preguntar a ver cómo estás, o X situación, pero no, nos imaginamos lo malo. Siempre tenemos la tendencia, el ser humano tiene esa tendencia, y acá este hombre, aún usado por Dios, aún estando en lo divino, tampoco era ajeno a esta circunstancia. Entonces dice que Dios le hace que vaya afuera y le muestra su poder. Dice que la Biblia cuenta que primero pasó un viento recio que rompía las rocas, un fuego, pasaron truenos, y dice que de repente un silbido apacible, una paz tremenda. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le mostró todo el poder que tenía, que quizás lo amenazaba esta mujer, quizás era real, quizás se levantaban ejércitos a perseguirlo, pero Dios, con un terremoto, con un fuego, con tormentas, podía romper todo. Sin embargo, vino en la tranquilidad, en la paz, en lo apacible, vino la respuesta de Dios y le dice, Elías, ¿qué haces aquí?
Elías, ¿qué haces aquí? Conocía el poder de Dios, indudablemente. Había un hombre ungido en aquel momento, era Elías. De hecho, para Israel es muy importante este varón. Y sin embargo, pasó esa etapa. O sea, si él, conociendo todo el poder de Dios, estando con aquello que lo podía proteger en todo sentido, sufrió esta etapa, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Que quizás algunos son creyentes, otros no son creyentes, y sin embargo pasan circunstancias. Bueno, aquel que es creyente puede tener su esperanza en el Señor. Aquel que no es creyente, me imagino que la angustia, el dolor, que otros vienen, quieren estar con vos, están en tu casa y vos te estás encerrado, solo, angustiado, triste, y quizás situaciones válidas, quizás perdiste un hijo, perdiste un embarazo, quizás te echaron del trabajo, quizás hay situaciones válidas que te llevan a entrar en ese periodo. Todos vamos a pasar situaciones, sea creyente, seas no creyente, creas en Dios o creas en los horóscopos, van a venir situaciones malas y angustiantes a nuestra vida. Perdón que lo diga así, pero es la realidad, las has vivido y van a seguir viniendo. Acá lo que importa es cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta que estamos empezando a vivir estas situaciones. Dice que Dios lo fortaleció a Elías, y Elías, una vez que recibió palabra de Dios, una vez que se encontró con Dios, con ese silbo apacible, esa paz, pudo volver a levantarse y seguir la obra adelante. Y yo creo que ahí está el secreto del ser humano, en el encontrar la paz, el descanso. Cuando estamos angustiados, cuando estamos aturdidos por las situaciones, tomamos las peores decisiones. Si hay algo que no debemos hacer, es que cuando estamos tristes, angustiados, adoloridos, lo que sea, tomar una decisión importante, porque muy posiblemente se vea condicionada esa decisión a querer salir rápido de la situación y no a tomar la mejor opción. Por ejemplo, yo tengo ahora una accidentada la rodilla, y yo, qué sé yo, quiero un quiropráctico, algo que me acomode la rodilla rápido, y quiero que ya me saque el dolor y volver a la actividad, pero esa es una salida rápida. La mejor opción es operarme, pasar el dolor de la recuperación y eso, que a largo plazo es mucho más duradero y mucho mejor. Pero no, si vos me preguntás, hoy ya quiero estar sano. Entonces, así somos en las emociones también. Muchas veces pasan situaciones de tristeza, de angustia, y hay un tiempo lógico para que esas situaciones sanen, para que esas situaciones realmente las podamos superar. Pero para poder superarla hay que hacer lo que hizo Elías, que es buscar la paz. Él la buscó en Dios, y Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Y quizás acá encontramos algo controversial, porque en nuestro pensamiento es estar en paz, es estar bien, y Jesús dijo: yo no la doy como el mundo la da. Y sigue ese pasaje, dice que no se turbe nuestro corazón y tengamos miedo, no estemos angustiados. Entonces, en Dios dice la Biblia que tenemos paz, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La única forma de estar en paz, primeramente con nosotros mismos, es acercarnos a aquello que nos da la paz, que es Jesús. No está en nosotros el generar la paz, no está en ningún ser humano en generar la paz, y la va a buscar la paz. Los indios, los indígenas buscaban la paz al hacer tótem. ¿Quién les enseñó que tenía que hacer un tótem, que crear los mayas las pirámides, hacer sacrificio? ¿Para qué hacían eso? Porque buscaban una paz interior, una paz espiritual. Pero el único que da la paz es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único que lo pudo decir. Y el ser humano, cuando rompe toda estructura y decide empezar a probar y a buscar a Dios, ya que probé con todo, probé con drogas, con alcohol, con brujería, con mujeres, con varones, con lo que sea, y nada me llena. Pero cuando empezás a decir, bueno, ya probé con todo, voy a buscar lo más lógico que sería, voy a probar con Dios primero, y vas a ver cómo Dios responde. Todos, quizás los que estamos en este programa, hemos experimentado eso, el tener en paz con Dios, que quizás la situación no cambia. Yo te mentiría si te digo que te vas a acercar a Dios y toda situación angustiante en tu vida va a cambiar. No, quizás no cambie y sigue estando y hay que afrontarla. Pero sí, lo que te puedo garantizar es que vas a experimentar la paz de saber que Dios está en control, que Él es el que ayuda a tu alma y Él es el que te restaura. Por eso no es que hablamos algo superfluo, sino algo que experimentamos realmente, que es decir, no podía más y llegué a Jesús, busqué a Jesús, y quizás
tuve de vuelta que enfrentar estas situaciones angustiantes, tuve que volver a trabajar para comprar el celular y ver cómo resuelvo lo del auto y ver también que quizás mi señora perdió al nene en la panza, en gestación, y tengo que afrontar esa situación, pero ya no con desesperanza, sino con la esperanza de saber que puedo pasar esta situación, pero que hay alguien que fue el que conoce mi alma y el que conoce mi espíritu que me puede ayudar. Entonces ya empiezo a limitar lo que es el trabajo de todas estas emociones en lo físico, porque ahí empezamos a reconocer, sí, quizás estoy pasando esto, pero sé que Dios me va a ayudar, sé que esto va a pasar y empezás a tomar control vos de las emociones. No está mal tener tristeza, no está mal tener angustia, no está mal tener ciertos grados de estrés, lo que está mal es que te dominen todas estas situaciones. Así que eso es un desafío siempre a algo que por ahí no estamos acostumbrados, estamos más acostumbrados a lo rápido y a lo tangible, pero este desafío a creer, a decir, bueno, Señor, estoy pasando esta situación, si es verdad esto que dice este varón que está hablando por la radio, dame tu paz, mostrame el camino y vas a ver cómo Dios responde.